través de familiascondiabetes.org y estudiabetes.org. Hoy estamos aquí en un video chat muy interesante donde vamos a estar conociendo cuál es la relación entre la diabetes y la enfermedad de los riñones. Para este video chat tenemos dos organizaciones que trabajan muy activas, educando y enseñándonos cómo prevenir todas estas complicaciones. Estamos trabajando con la Asociación Americana de la Diabetes y con el NKDEP, que es el Programa Nacional de Educación sobre la Enfermedad del Riñón. Nuestros recursos del día de hoy serán el doctor Samuel Arce. El doctor Arce es médico de familia en el Jamaica Hospital Medical Center de la ciudad de Nueva York. Es miembro de la facultad del New York Medical College. Hace 29 años practica medicina y es director médico de dos centros muy grandes en esta ciudad. Es profesor asociado de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. Además, el doctor es director de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos en la ciudad de Washington, D.C. Miembro de la Comisión para terminar con las disparidades en los cuidados de salud de la Asociación de Médicos, una persona muy activa y que trabaja mucho a favor de la comunidad hispana. Además tendremos a la doctora Silvia Rosas. Ella es la directora de la Clínica del Riñón para Latinos del Centro Joslin en la ciudad de Boston. La doctora Rosas completó su entrenamiento en nefrología y epidemiología en la Universidad de Pensilvania. Sus proyectos de investigación se enfocan principalmente en la epidemiología de complicaciones metabólicas y cardiovasculares en pacientes que padecen problemas renales crónicos, incluyendo los que necesitan diálisis o trasplante de riñón. Ha recibido el reconocimiento de becaria de investigación del año de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos por su liderazgo en busca de mejorar la salud de los hispanos. Ha sido presidenta de la red de investigadores del grupo minoritarios del Instituto Nacional de la Diabetes y de las Enfermedades Digestivas y Renales en el 2011. A ambos de nuestros recursos les agradezco que estén con nosotros. Les agradezco todo el trabajo que hacen por nuestra comunidad hispana y los invito a que por favor no se detengan, que sigamos haciéndolo. Vamos a empezar esta tarde a hablar con el doctor Rosas. Él es... el doctor Arce, discúlpeme, él es portavoz de la Asociación Americana de Diabetes y nos va a refrescar unos cuantos términos y información importante acerca de la diabetes tipo 2. Buenas tardes, doctor Arce, ¿cómo está? Buenos días, Mila, y buenos días a la audiencia que tenemos hoy. El problema de diabetes es probablemente en el planeta, en el planeta completo, la epidemia más grande que hay, en el sentido de salud a nuestra comunidad. Para dar una idea, las proyecciones que tenemos es que de cada 3 americanos, uno va a ser diabético y sobrepeso. Entre la raza negra americana también uno de cada 3, pero en la clase hispana de cada 2 uno va a ser diabético y sobrepeso. Eso es una crisis que tenemos que tratar de cambiar y alterar para evitar que esos números sigan subiendo. Hablamos de dos tipos de diabetes y eso está cambiando un poquito ahora. Quizás no usamos tanto la terminología tipo 1 y tipo 2, pero tipo 1 es en aquel paciente que el azúcar no puede entrar a las células porque una molécula que se llama insulina está defectuosa. Y a ese paciente entonces hay que darle insulina inyectada. Al tipo 2, que es el tipo más grande en la comunidad, en términos de números, de 90% de los diabéticos son tipo 2. Son aquellos pacientes en que esa insulina que producen es normal, pero no es suficiente o hay una resistencia a la función de esa insulina. A esos pacientes hay que darle algo que estimule más la producción de esa insulina o la función de esa insulina para que baje esa glucosa. Y para dar una idea, todos necesitamos azúcar en nuestro sistema, todos necesitamos glucosa, pero esa glucosa es necesaria para que entre a las células y tome la función que debe tomar. Cuando se queda elevada en nuestra sangre, es que entonces eso se llama diabetes y entonces eso puede traer serias complicaciones, como lo que vamos a discutir con la doctora Rosas más adelante, que es la disfunción renal, que puede estar asociada a una diabetes descontrolada. Creo yo que el secreto de diabetes no es simplemente tener la diabetes, es qué vamos a hacer con esa diabetes. Si esa diabetes nos va a controlar nosotros o nosotros vamos a controlar esa diabetes.
Y siempre y cuando, como yo le digo a mis pacientes, yo sea más grande que el problema, yo controlo el problema. Y queremos estimular a nuestra audiencia a que hay soluciones para la situación, para poder bajar esa azúcar y así evitar muchas de estas complicaciones que se pueden presentar. Muchísimas gracias, doctor Arce. Quisiera comenzar a preguntarle a la doctora Rosas. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. ¿Cuál es el funcionamiento de los riñones? ¿Cómo funcionan estos órganos? Pues los riñones son dos órganos que tenemos dos normalmente, y la función más importante es que filtran la sangre, se deshacen de las toxinas a través de la orina. Además de eso, los riñones tienen varias funciones hormonales, regulan el calcio, el fósforo y ayudan a producir las células rojas del cuerpo. Y también muy importante es que tienen el control de la presión arterial. Doctor Arce, una persona que viva con diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿qué tipo de cuidados para mantener su salud en general deben tener? El que ya tiene diabetes debe hacer varias cositas. Lo primero es establecer una buena relación con un médico. Que ese paciente pueda tener citas regulares con ese médico y que haya una buena relación ahí. Creo que lo que hay que hacer es cambiar algunos de nuestros hábitos de comida, cambiar algunos de nuestras actividades, aumentar la actividad física, quizás hacer algo sobre las porciones que comemos, y entonces quizás comer más saludable en el sentido de disminuir un poquito los almidones y aumentar un poco más los vegetales, y eso junto con quizás algún medicamento nos ayudaría a controlar esa diabetes. Estoy compartiendo. También se ha mostrado, como están viendo en la pantalla, hay lo que le decimos el mini plato, en que se divide ahora en 3 porciones. Una porción que es más o menos un cuarto, que deben ser aquellas comidas con almidones, como el arroz, la papa, la pasta. Otra porción que son las proteínas, porque el cuerpo no puede producir proteínas, tienen que entrar de alguna manera por afuera. Y ahí más saludable quizás sean las aves, como el pollo, como el pavo, el pescado. Y entonces la otra porción principal, y eso es lo que ha cambiado en los últimos años, la recomendación es que la mitad del plato nuestro sea de vegetales. Eso no se había visto anterior y era una porción más pequeña, pero ahora se cree que quizás si aumentamos un poco más en esas comidas con fibra, podríamos mejorar un poquito nuestra salud en el sentido de bajar un poco el peso, inclusive controlar el azúcar. Se ha mostrado que una pequeña pérdida de 5 a 10% del peso del cuerpo podría ser útil, podría tener efectos positivos en nuestra salud. Gracias, doctor Arce. Doctora Rosas, vamos a hablar específicamente cuál es la relación que hay entre la diabetes y la enfermedad de los riñones. Pues la diabetes no es la única causa de enfermedad de los riñones, pero es la más importante. Hoy en día, aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen enfermedad crónica del riñón es debido a la diabetes. Entonces, es muy importante controlar la diabetes para prevenir la progresión de la enfermedad crónica del riñón y que los riñones se dañen. Además de eso, muchos de los pacientes diabéticos también tienen la presión alta, y la presión alta también es un factor de riesgo para que progrese la enfermedad del riñón. Las recomendaciones que hizo el doctor Arce también son muy importantes para prevenir el riñón, porque mientras más saludable está la persona, como por ejemplo si fuma, que deje de fumar,
si no hace ejercicio, que mejore el ejercicio, que coma bien, etcétera. Todo eso ayuda a controlar la diabetes y al final también disminuye el riesgo de la enfermedad crónica del riñón. Quisiera abundar, si me permite, en una situación muy personal. Mi mamá es diabética. Ella ya le han tenido que remover un riñón que no estaba funcionando bien. Ella continúa viviendo con un solo riñón, pero ella tiene que tener aún más cuidado de esa diabetes para evitar que ese riñón le vaya a fallar. Doctor Arce, ¿y usted nos podría abundar un poco acerca de la diabetes y la enfermedad de los riñones? La enfermedad de los riñones, lo que hablamos es de las complicaciones de esa diabetes. Y no es en sí tener la diabetes, sino tener una diabetes descontrolada. Porque creemos nosotros que si podemos controlar esa diabetes, a largo plazo podríamos tener una mejor oportunidad de evitar esas complicaciones que pueden haber como resultado de esta diabetes, como lo es problemas con los ojos, como es problemas con el corazón y enfermedad cardiovascular, hipertensión, derrames cerebrales. Todo eso aumenta en el paciente que ya está diagnosticado con diabetes. Y incluye también enfermedad renal. Ahora, el riñón, como nos dijo la doctora Rosas, es un filtro donde por ahí pasa sangre y entonces las impurezas, las toxinas y eso se eliminan. Cuando el paciente empieza a tener esa azúcar continuamente elevada, entonces hay la posibilidad que en el mañana pueda desarrollar una enfermedad de los riñones. Y es por eso que si usted es diabético, insista que su médico por lo menos una vez al año le haga una prueba en orina para ver si hay algo que se llama microalbuminuria, que es proteína que se escapa por el riñón, y eso nos da una idea temprano y vamos a tener algún problemita con este riñón o no, antes de que ya vaya a manifestarse, y quizás podamos corregir eso. Hay productos que se usan en el diabético, y quizá la doctora pueda abundar más con esto, en que tratamos de proteger esos riñones. Entonces, aún sin presión elevada, podemos dar un medicamento que puede proteger esos riñones y no baja la presión si la presión está normal. También con el corazón hay medicamentos que podemos usar aunque el colesterol esté normal, pero que proteja ese corazón, ¿no? Entonces, en el sentido de los riñones, tenemos que buscar la manera de que esos riñones que nos dieron dos, por si acaso fallaba uno, que no vayan a fallar. Porque si fallan, entonces es como una sentencia que tenemos que ir a un centro que nos lave nuestra sangre. Y eso es evitable. Y vuelvo a repetir, eso es muy evitable. Simplemente al controlar ese azúcar y hacer algunos cambiecitos en nuestra dieta, en nuestra actividad, pequeños, no grandísimos. Y eso nos podría ayudar a evitar esas condiciones. Sí. Pues las dos pruebas más importantes para ver si uno tiene enfermedad del riñón es la microalbuminuria, que es el examen que hablaba el doctor Arce, y que se hace en la orina, pero además hay una prueba en la sangre que se llama la creatinina, que es un marcador de la función renal, es un marcador de cuánto filtramos en la orina. Y esos dos exámenes en conjunto se deben hacer por lo menos una vez al año para que la gente sepa si tiene enfermedad del riñón o no. Y como dice el doctor Arce, cuando uno tiene la microalbuminuria o se le está subiendo la creatinina, de todas formas hay cosas que se pueden hacer para que el progreso de la enfermedad sea más despacio. Por ejemplo, hay medicamentos que se llaman inhibidores de la angiotensina que se pueden usar, o lo que en inglés se llaman los ACE inhibitors, que son medicamentos que han mostrado en varios estudios que utilizar esos hace que el progreso de la función renal sea mejor.
También, como dijimos, el control de la diabetes es muy importante. Mientras más controlada está la diabetes, más despacio progresa el riñón. Entonces, las dos pruebas, la creatinina y la microalbuminuria, ambas son muy importantes para evitar que la gente termine en diálisis o necesite un trasplante. Doctor, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Todas las personas con diabetes van a tener enfermedad de los riñones? No, no todos. Definitivamente no. Perdón. No, siga. No todo el mundo va a tener problemas con los riñones, pero hay la posibilidad que sí. Y entonces, si hay la posibilidad que sí, lo que queremos preguntar es cómo podemos evitar que eso vaya a suceder. No va a ocurrir en todo el mundo, pero no somos tan inteligentes para saber a quién le va a suceder y a quién no va a sucederle. Pero si estamos viendo ese paciente regularmente, podemos ver si hay una trayectoria que va hacia problemas de los riñones o no, con tiempo para poder tratar de alentar el progreso de esa condición. Sí. Proporcionalmente le pasa más a la gente que tiene la diabetes tipo 1, pero como hay más gente con diabetes tipo 2, la mayoría de la gente con enfermedad crónica del riñón es gente de tipo 2. Pero ambos, tipo 1 y tipo 2, ambos pueden desarrollar problemas del riñón. Perfecto. Quiero hacer un anuncio a las personas que nos están viendo en Esto Diabetes, que están compartiendo sus preguntas. Las tengo todas. Lo que pasa es que vamos a tener una sección al final de preguntas y respuestas, así que no es que no los estoy leyendo. Así. Ya prontito los vamos a estar contestando. Doctor Merce, usted como doctor, ¿qué consejo usted le puede decir a manera de prevención? Porque lo que buscamos es prevenir que nuestra comunidad llegue a tener enfermedad renal. ¿Qué consejo usted le da a sus pacientes, a las personas que viven con diabetes tipo 2 que van a su clínica? Bueno, el consejo es práctico. El consejo es buscar la manera de controlar esa diabetes, ese azúcar que está elevada, poder bajarla a unos niveles que no sean peligrosos. Y así podemos evitar estas condiciones. Nuestra dieta tiene que ver mucho con eso también. Nuestra actividad física, la disminución del peso, a una situación moderada mínima de 5 a 10% del peso que uno baje es suficiente para evitar que alguna de estas condiciones pasen. Pero es el cuidado de esta azúcar. No hay ningún secreto aquí, no hay ninguna píldora mágica, no hay ningún tratamiento que es mágico que va a controlar eso si nosotros tampoco hacemos nuestra parte. Perfecto. Doctora Rosas, una pregunta. ¿Es un mito o una realidad el que sentir dolor en la espalda baja? Muchas personas, uno dice, me duele un poco la espalda baja y tienes que ir y hacerte una prueba para ver si tus riñones están trabajando bien. ¿Ese dolor de espalda significa que es una enfermedad del riñón? No. La enfermedad del riñón, desafortunadamente, es lo que llamamos una enfermedad silenciosa, o sea, que no duele, no siente nada diferente hasta bien al final, cuando la gente ya tiene una enfermedad severa y está cerca a necesitar diálisis o trasplante. Pero de resto no duele, no hay ningún síntoma, etcétera. Por eso es muy importante hacerse las pruebas de la creatinina y de la microalbuminuria para determinar si tienen la enfermedad. Los riñones en realidad no están en la parte baja del cuerpo, que la gente cree que es en la parte lumbar, en realidad están arriba, debajo de las costillas. Entonces no es un dolor de espalda, no significa enfermedad renal. Es interesante que cuando diseñaron el cuerpo humano, protegieron a esos riñones muy bien. Igual de la manera que la doctora nos dice, yo veo muchos pacientes cuando tienen un poquito de dolor de espalda, rápido piensan que son los riñones. Y ella tiene mucha razón. En la gran mayoría de los casos no tiene que ver con los riñones. Y cuando son los riñones, usualmente ese paciente está bastante enfermo. Pero esos riñones están bien protegidos y nos pueden dar un falso
una falsa indicación de que los riñones estén bien. No queremos depender de cómo nuestro cuerpo se siente para determinar si estamos teniendo un proceso. Doctor, y vamos a hablar un poco acerca de estas personas que dicen, bueno, yo tal vez no tengo diabetes tipo 2 todavía, me dijeron que tengo prediabetes. ¿Qué significa eso? ¿Y qué debo hacer yo para cuidarme? Los últimos números que tenemos de ahora del 2014 indican que en Estados Unidos hay 29 millones de habitantes que ya tienen diabetes, que son diabéticos. De esos 29 millones, más o menos 21 millones de ellos están ya diagnosticados y hay otros 8 millones que no han sido diagnosticados todavía, pero que ya tienen diabetes. Entonces tenemos este nuevo grupo ahora que nuestra nueva clasificación que se llama prediabetes. Prediabetes es sumamente importante porque es lo que quizás nos llevaría hacia la posibilidad de desarrollar diabetes mañana. Eso tiene que ver mucho con nuestro historial familiar, pero también tiene que ver con la prueba que hacemos, que antes eso no se llamaba diabetes y le decíamos al paciente, está lo va bien, sigue lo que estás haciendo, y cuando veníamos a ver ya tenía diabetes. Pero si su azúcar en ayunas es entre 100 y 125, usted es prediabético. Entonces, prediabetes quiere decir que tenemos la posibilidad o la probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro. También tenemos la situación de aquella mujer que durante su embarazo desarrolló diabetes. Este es otro tipo de diabetes en que hay la posibilidad que en el futuro ella desarrolle diabetes. Más o menos 40% de las pacientes que han desarrollado diabetes durante su embarazo van a desarrollar el diabetes. Todo eso lo tenemos en cuenta porque podemos evitar un aumento de nuestra actividad física con ser selectivo en nuestras comidas, nuestras porciones es importantísimo. Creo yo soy puertorriqueño y a nosotros nos encanta el arroz y habichuela muchísimo, pero si podemos disminuir un poquito el arroz podríamos quizás no aumentar tanto el peso y esas porciones en vez de 3 cucharadas grandes de arroz al plato, quizás yo voy a sacar una cucharada nada más. No me va a pasar nada a mí, simplemente voy a ser más selectivo en mis porciones y eso puede causar que yo pueda evitar el comienzo de esta diabetes más tarde. Sí, es muy cierto. Esto es una condición donde tenemos que aprender a ser muy moderados y disfrutar de todo con mucho cuidado. Doctora Rosas, ¿cómo podemos saber si tenemos la enfermedad de los riñones? ¿Vamos a tener algún síntoma o vamos a notar algo específico? No, normalmente, como hablábamos antes, la enfermedad del riñón es silenciosa. Entonces, para poder detectarla, necesitan que su médico le ordene 2 pruebas. Una en la orina para medir la albuminuria en la orina y la segunda es una prueba de sangre para medir una cosa que se llama creatinina. La creatinina viene de los músculos, pero se aumenta cuando la filtración del riñón empieza a disminuir, este valor se empieza a aumentar. Entonces sabemos, siguiéndolo serialmente, si la enfermedad del riñón está progresando o no. Entonces esas son las 2 pruebas importantes, la creatinina en la sangre y la albuminuria en la orina. Doctora Rosa, le voy a hacer una pregunta que va atado con eso. Una persona, Marta Eugenia, pregunta si ya hay creatinina o microalbuminuria en la orina. ¿Ya no es reversible o si hay alguna manera de hacer algún cambio y revertirlo? Bueno, en los diabéticos, si hay albuminuria, uno siempre, la primera opción es que es la diabetes. Pero la diabetes no es la única causa de albuminuria, entonces debemos mirar otras causas. La albuminuria es importante porque es
no solamente es un factor de riesgo para el progreso de la enfermedad del riñón, pero también es un factor de riesgo para que los pacientes desarrollen enfermedad cardiovascular. Entonces, pero como decimos, no es la única causa. La obesidad causa microalbuminuria. Tener otras enfermedades como hepatitis, etcétera, también causa microalbuminuria. Ciertas otras enfermedades como la sleep apnea, la obstrucción del dormir, en el dormir, también causa eso. Y sobre todo también enfermedades intrínsecas del riñón. Entonces, si esas otras enfermedades se buscan y no las tiene, entonces uno dice, ok, es la diabetes que es la culpable. Y entonces lo importante es poner a la persona a hacer ejercicio, a bajar de peso, a controlar el azúcar, y muchas veces vemos que la microalbuminuria se mejora. La microalbuminuria se puede mejorar. Entonces, con medicamentos, con estilo de vida, con bajar de peso, etcétera. Excelente. Bueno, para los que nos están viendo ahora por familiascondiabetes.org, la tecnología hoy nos estaba jugando una de estas travesuras, pero ya el video chat se está viendo en la página, así que estamos en vivo ahí. Bueno, seguimos con las preguntas del doctor Arce. Doctor Arce, nos acaban de decir, tienes diabetes tipo 2. Comenzamos a pensar en todas estas historias de miedo que hemos escuchado o las historias que han terminado un poco trágicas. ¿Qué debemos hacer? Debemos decir, bueno, yo voy a hacer caso a lo que me va a decir mi doctor y me voy a cuidar, o debemos entonces comenzar a intentar con todos estos remedios naturales y todas estas cosas que escuchamos muchísimas veces, que tómate esta pastillita o este té. ¿Cómo debemos tratar la diabetes tipo 2? Quiero contestar eso con un punto que yo dije. Yo no sé por qué a algunos le va a tocar diabetes, por qué a otros le va a tocar enfermedad del corazón, por qué a otros le va a tocar un cáncer. No soy tan inteligente para poder determinar por qué estas cosas nos pasan. Cuando nos pasan, creo yo que hay otras cosas más difíciles que la diabetes que nos podrían ocurrir. Eso no es el fin del mundo y podemos bregar con esa situación. Quisiera traer un puntito más. Recién tuve el privilegio de estar en la Casa Blanca, donde estuvimos hablando sobre salud en el hombre. Y uno de los puntos que traje es que ambos, mujeres y hombres, tienen la misma incidencia para desarrollar diabetes. Sin embargo, el hombre típicamente viene mucho más tarde y busca excusas para venir al médico. Al hacer eso, nosotros hacemos el diagnóstico mucho más tarde. Y cuando hacemos el diagnóstico más tarde, ahí es donde tenemos más posibilidad de desarrollar estos problemas como las complicaciones de la diabetes. Si hacemos el diagnóstico más temprano, tenemos más posibilidad de evitar esas complicaciones a largo plazo. Entonces, uno de los puntos que queremos enfatizar es ir al médico. Buscar un médico que le atienda a uno y que le hable y que le responda. No que simplemente entre y salga de la oficina sin saber ni qué se discutió ni cómo beneficié de las recomendaciones que me han dado. Entonces, parte de es establecer esta relación para así evitar estas complicaciones. Y debemos buscar un médico que nos escuche también, porque muchas veces tenemos muchas preguntas y en ocasiones el médico tiene poco tiempo. Y esto nos lleva a la pregunta que le queremos hacer a la doctora Rosas. ¿Cuándo debemos comenzar a hacer preguntas acerca de la enfermedad renal a nuestro médico primario, al endocrinólogo o al médico que nos esté atendiendo en ese momento? Pues la recomendación es que anualmente los pacientes con diabetes se hagan esos screenings para la proteína en la orina y la creatinina una vez al año, y una vez que ya se ha diagnosticado, entonces debe ser más frecuente para monitorear el cambio que se ve.
Hay otro punto No más. hay necesidad de ir al nefrólogo inmediatamente porque normalmente se puede manejar la fase temprana por tu médico de cabecera o el médico familiar. Y frecuentemente eso es así. Una pregunta para ambos de nuestros invitados hoy. ¿Cuándo debemos entonces decidir visitar al endocrinólogo o al nefrólogo? ¿O debemos esperar a que sea el médico primario el que nos diga, mira, debes ir a hacerlo? ¿O debemos nosotros decidir tomar el control y buscar un especialista que conozca un poco más acerca de algo más específico? Pues yo voy a tomar la pregunta acerca del nefrólogo. Los pacientes deben visitar un nefrólogo si tienen la hipertensión descontrolada, si están tomando 5 medicamentos para la presión alta y todavía tienen la presión alta. En un paciente con diabetes y proteinuria se recomienda una presión alrededor de 130-80. Los que no tienen proteinuria, ahora se está recomendando una presión de 140-90. Si estás tomando muchos medicamentos y tienes una presión mucho más alta que eso, es importante visitar a un especialista. Si se ve que la enfermedad del riñón es por otra causa que no es la diabetes, por ejemplo, hay sangre en la orina o la progresión de la enfermedad es supremamente rápida, entonces eso dicta de que probablemente no es la diabetes la causa de la enfermedad del riñón, sino tal vez otra causa. Y entonces en esas circunstancias es mejor visitar un nefrólogo. Pero en general, debido a que hay tantos pacientes con enfermedad, con diabetes, un nefrólogo no podría ver, no hay tantos nefrólogos como para ver todos los diabéticos que hay en los Estados Unidos. Entonces, reservamos esos casos para los casos especiales, en que hay un rápido progreso de la enfermedad del riñón, en que la presión no está bien controlada, en que se cree que tal vez hay un error en el diagnóstico, que de pronto no es la diabetes la causa del riñón. También a medida que la enfermedad progresa, y definitivamente cuando la gente ya está necesitando diálisis o trasplante, definitivamente hay que verlos, pero si la enfermedad, por ejemplo, está progresando demasiado rápido, hay que visitar al nefrólogo. Creo que esas en grandes rasgos son los momentos en que debemos visitar el nefrólogo. Doctor Arce, usted... Creo yo que es el médico primario que debe determinar cuándo temprano sea necesario ver al subespecialista. Y eso se debe a varias cosas. Se debe al hecho de que tenemos un sistema médico en este país que gasta demasiado, y entonces ese médico primario debe tener la responsabilidad de a tiempo hacer un referido, no cuando ya es tarde, aunque ya todavía se debe hacer, pero se debe hacer a tiempo, y ese criterio debe ser del médico primario, no del paciente. Ahora, y es por eso que es tan importante establecer esta relación entre el paciente con el médico, para que ese paciente pueda confiar en esa recomendación del médico. Pero lo otro que iba a traer es que con el tratamiento de la diabetes, con algunos de los medicamentos que vamos a usar, a veces pueden haber problemas con esos riñones. Y entonces ahí ese médico debe de también reconocer eso y quizás parar algunos de esos medicamentos que están relacionados al tratamiento de ese paciente, para también establecer esta función renal. O sea, aquí lo importante es regularmente visitar nuestro médico, y como bien ustedes han dicho, ambas condiciones, la diabetes y la enfermedad renal, pueden ser silenciosas. Nuestro cuerpo puede estar sufriendo algún tipo de daño y no lo sabemos, así que regularmente vamos a visitar nuestro médico. Recuerden que estamos hoy hablando acerca de la salud renal y la relación que hay con la diabetes, y tenemos de recursos a la doctora Silvia Rosas, ella es nefróloga en la ciudad de Boston, y tenemos al doctor Samuel Arce, él está en la ciudad de Nueva York, ambos muy activos en la comunidad hispana,
cosa que agradecemos muchísimo. Doctor Arce, la persona que vive con diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico puede sentirse muy solo, un poco triste y frustrado. ¿Qué recursos nos provee la Asociación Americana de la Diabetes para hacer esta noticia un poquito más llevadera y que tengamos recursos donde ir a educarnos? Tenemos varios programas dentro de la Asociación Americana de Diabetes que nos ayudarían muchísimo, inclusive están bilingües. Entonces no hay excusa para aquel paciente que quizás no pueda leer o entender el inglés, los recursos lo hay en español. Y son unos programas que nos ayudan a controlar nuestra vida diaria y la calidad de esta vida. Y nos ayudan a hacer esos cambios que son tan importantes, pero que a veces son pequeños, de ayudar a largo plazo a controlar. Entonces, en la página del website de la Asociación Americana de Diabetes, hay programas ahí que nos van a ayudar. Por ejemplo, tenemos una situación interesante en la mujer latina. La mujer latina, aunque tiende a venir al médico mucho más temprano que el hombre, tiende a también esperar mucho, porque más importantes son los hijos y más importantes son los demás. Entonces, hemos desarrollado un programa que se llama Por tu Familia. Y eso quiere decir que tú te debes de cuidar como madre, porque hay unos niños que dependen de ti. Entonces, quizás si no lo haces por ti, hazlo por ellos. Entonces, esos son unos programas muy efectivos que hemos desarrollado que nos ayudan a tener recursos importantísimos que a veces el médico en sí no tiene el tiempo para discutir con nosotros. Y eso es muy importante. Recuerden, mujeres que nos escuchan, si ustedes se cuidan y modifican su dieta, también van a modificar la de su familia y los van a estar cuidando y protegiendo para el futuro. Doctora Rosa, ¿mito o realidad? ¿Debo tomar más agua si tengo enfermedad de los riñones? En realidad no. Uno debe beber cuando tiene sed. La única enfermedad en que se recomienda beber más agua es si tienen cálculos de los riñones o piedras en los riñones. Pero de resto, en la diabetes, en todas las otras enfermedades, si usted tiene sed, debe beber, pero no debe, se oye mucho, beba mucha agua para limpiar los riñones y eso no es cierto. Eso, han hecho varios estudios y si usted bebe más, no se le mejora la enfermedad crónica del riñón. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar ya vamos a ir respondiendo. Nosotros le solicitamos a nuestros lectores que envíen preguntas. Las preguntas han seguido llegando aún ahora mientras estamos en el video chat en vivo, o sea que tenemos muchas y ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo, pero no tenemos tantísimo. Pero vamos a empezar. Vamos con el doctor Arce, vamos a empezar a hacer unas preguntas. Y tenemos aquí una pregunta que es, la vemos poco frecuente porque es un tema tabú en nuestra comunidad. Y dice, ¿qué puede hacer una persona con diabetes para evitar la disfunción eréctil en el caso del hombre? La disfunción eréctil se puede deber a múltiples causas. Eso es lo primero que debemos establecer. Los estudios recién que se han hecho han mostrado, y es sorprendente, porque después de los 40 años, no después de los 50 años como hemos tradicionalmente pensado, después de los 40 años, de cada 2 hombres, con o sin diabetes, uno de ellos va a tener alguna dificultad en la función eréctil. El problema va mucho más allá, pero en diabetes hay más posibilidad de que eso pase que en el paciente que no tiene diabetes. Esa es una de las causas que trae al paciente a la oficina. El paciente considera eso extremadamente importante y quizás no viene para otros problemas, no viene para chequearse el azúcar, pero viene porque está teniendo dificultad en su función, en su relación sexual. Entonces, esos problemas pueden ser evitables también a largo plazo. Esa función puede estar relacionada a esa diabetes o puede que no esté relacionada a esa diabetes.
de todas maneras, ese paciente lo debe discutir con su médico para ver si hay una causa o una justificación para ese problema que quizás tenga o no tenga que ver con la diabetes. Pero definitivamente ver al médico y hablar sobre eso. También hay ciertas medicinas que tomamos como para la presión que también causan disfunción eréctil y es importante que hable con su médico para ver si él está tomando alguna de esas medicamentos. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Doctora Rosas, tengo una pregunta que dice, ¿por qué me mandan una dieta baja en potasio a una persona que parece que ya tiene algún tipo de enfermedad renal? Seguramente esta persona tenía el potasio alto. Potasio viene en casi todo lo que comemos, pero hay ciertas frutas, como ejemplo el banano, la naranja, las espinacas, que son altas en potasio. Y cuando la función del riñón no funciona bien, como habíamos hablado antes, parte de la función del riñón es mantener los electrolitos normales. Y cuando ya no tienes suficiente reserva en el riñón, lo que comes, el riñón se demora más en metabolizarlo y limpiarlo, etcétera. Entonces, si comen una dieta alta en potasio, el potasio se les sube. Y el problema con tener el potasio alto es que el corazón se para. Y cuando el corazón se para, pues no le va a uno bien. Entonces, por eso es que se recomienda una dieta baja en potasio en aquellos que ya empiezan a tener el potasio elevado. Muchísimas gracias. Siguen llegando las preguntas y el tiempo apremia, pero vamos a tratar de contestar las más generales. Tengo una pregunta que dice, mi diabetóloga me pidió los análisis de orina y me dio un poco elevado los valores. ¿Qué puede hacer cuando esto ocurre? La persona tenía proteinuria, esta palabra me da trabajo todavía. Sí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué se le recomienda a esta persona en este caso? Pues toca mirar primero que, como decimos anteriormente, asumimos que la causa de la proteinuria es la diabetes, pero lo primero es siempre mirar si hay otra causa, porque las personas son personas y pueden tener diabetes y algo más. Entonces, mirar otras enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, ambas dan proteinuria. También, por ejemplo, el HIV da proteinuria. Todo eso hay que descartarlo, ciertos tipos de cánceres, enfermedades intrínsecas del riñón. Una vez que ya sabemos qué es la diabetes, entonces el tratamiento es los medicamentos que bajan la proteína en la orina, como habíamos hablado, los inhibidores de la angiotensina, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, que son los que se recomiendan para eso. Eso es tal vez lo más importante, pero también importante es saber que eso tiene cierto nivel. Uno puede tener proteinuria, pero ser muy bajito, y eso es mejor que tener proteinuria que esté bien alto. O sea, ella dijo que tenía proteinuria, pero no nos dijo si era bien poquito o estaba muy alto. Obviamente, mientras más bajito el número, mejor le va a la persona. Y también importante recordar que la proteinuria es el principal factor de riesgo para la progresión de la enfermedad del riñón, pero también es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, porque eso está indicando un daño en los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos, pues lógico, están en los riñones, pero también están en el resto de nuestro cuerpo. Muy interesante la información. Doctor Arce, una persona que ha sido diagnosticada con diabetes, que comienza a tomar sus medicamentos, ¿qué contraindicaciones pudiera tener? Tal vez la metmorfina, alguna sulfinorrea en una persona que tenga algún tipo de condición renal, porque muchas veces las preguntas que nos llegaron fueron, yo tomo metmorfina y tengo cierto por ciento de condición renal. ¿Eso me hace daño? ¿Debo tratar de buscar algún otro tratamiento? Fue una de las cosas que hablamos anteriormente, que en algunos pacientes, por ejemplo, la metformin,
eh, puede causar unas insuficiencias, por decirlo así, renales en los riñones. Y entonces ese médico debe de parar ese producto y buscar otra alternativa de tratamiento, porque esos números pueden ser reversibles. Quiere decir que esos números pueden otra vez regresar a su función normal. Pero todo depende de qué es lo que está causando esa disfunción renal o esa insuficiencia. Sí. Hay ciertos, por ejemplo, la metformina en pacientes que tienen, no hemos hablado de esto, pero la creatinina la usamos para usar una fórmula que usa el sexo del paciente, si es blanco o negro y la edad, para darnos un porcentaje de cuánto está funcionando el riñón. Eso se llama el número de filtración glomerular, o las siglas en inglés que son el GFR, por las siglas en inglés. Y normalmente se recomienda que la metformina, por ejemplo, se pare cuando ese valor es menos de 40, porque en esos pacientes desarrollan más complicaciones como la acidosis láctica, que puede ser difícil de tratar y traer severas complicaciones. Entonces, por ejemplo, la metformina se usa por eso. También hay las sulfonilureas. Hay ciertas que duran mucho tiempo en el cuerpo, y a medida que uno tiene insuficiencia renal, uno debe, el médico le va a hacer los cambios que necesita, porque hay ciertos medicamentos que no se deben usar porque duran mucho tiempo en el cuerpo y pueden llegar a darle hipoglicemia. Muchísimas gracias a ambos. Esta es una pregunta acerca de diabetes tipo 2. Dice, ¿a cuánto, por ejemplo, la duda de la persona es que dice, luego de cuánto tiempo es que mis órganos comienzan a sufrir daños si mi nivel de glucosa está elevado? Pues, diga, del doctor Arce. No, perdón, repíteme la pregunta que no la capté bien. Sí, la persona me está preguntando que, por ejemplo, si tiene los niveles de glucosa elevados, luego de cuánto tiempo de tener el nivel elevado es que sus órganos comienzan a sufrir. No hay ninguna respuesta específica para esta cosa. No hay nada preciso que dice que una vez que se ve, tal tiempo va a pasar en lo que se ve algún problema significativo o un problema muy serio. Puede ser más temprano que más tarde. Todo depende de cuándo se está viendo ese problema inicialmente y cómo ha sido el cuidado de ese paciente. En otras palabras, el paciente que regularmente se está tratando y está asistiendo a sus visitas, cuando veamos eso lo vamos a ver temprano. Esto es muy diferente a aquel paciente que ocasionalmente vamos a ver, que pasa un año, que pasan 2 años y no han venido a sus visitas, y ahora encontramos el problema y no podemos predecir si eso es de 3 meses para acá, de 6 meses para acá, de un año para acá. No hay una respuesta específica que yo podría dar. Le pido a la doctora que nos hable sobre eso. Ella tiene más experiencia con esos números que yo. Sí. Yo creo que se debe decir lo siguiente. La enfermedad de la diabetes, sobre todo la enfermedad del riñón, es una enfermedad que toma mucho tiempo en que se pase. Pero creo que lo importante es saber que aun si la persona no se ha controlado la diabetes por mucho tiempo, todavía tiene chance de revertir o de evitar el problema del riñón si se controla la diabetes, si se controla la presión, etcétera. No creo que que sería sabio decir, pues puedo estar 15 años con la azúcar alta y si al año 16 entonces empiezo a controlar el azúcar, porque obviamente el daño que se hizo esos 15 años los va a pagar más adelante. Pero sí creo que una persona que ha tenido problemas o dificultades y no se ha podido controlar la diabetes bien, siempre hay oportunidad de el siguiente día volver a empezar y hacer las cosas bien al siguiente día.
Me acuerdo yo de aquellos días cuando yo primero entrené, que la diabetes se diagnosticaba a un número mucho más alto, se diagnosticaba a 140. Y entonces esos pacientes que estaban en menos de 140, le decíamos, tú no tienes diabetes, no hay problema por ahora, tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Pero encontramos que muchos de esos pacientes que ya estaban teniendo complicaciones, cuando lo estábamos diagnosticando a 140, ya había daño que se había establecido. Y por eso es que cambiaron esos números y ahora son a 126. Hay investigadores que están empezando a decirnos que quizás debemos de bajar esos números más todavía y llevarlo a 110, lo cual produciría mucho más diabéticos que lo que tenemos hoy día. Pero es porque cuando diagnosticamos ya hay daño que está ocurriendo antes de hacer el diagnóstico. A 125 hay mejor posibilidad de diagnosticar esta diabetes temprano y no tener estas complicaciones. Y quizás en el futuro esos números vayan a cambiar, no sabemos. Pero hay que hacer algo para trastornar estos números y hacerlos más reversibles, porque si no, es la causa número 7 más común de muerte en este país. La diabetes, eso es un problema. Todas las personas que nos están viendo es porque ya probablemente han recibido ese diagnóstico de diabetes, pero queremos invitarlos a que por favor compartan esta información con sus amigos y familiares. Vayan al doctor, háganse las pruebas de rutina, los exámenes anuales. El no sentir nada no quiere decir que no tenemos nada que no estemos viendo, así que por favor vamos a ser muy proactivos en cuanto a eso. Doctor, tengo una pregunta acerca de si las hipoglucemias provocan algún daño en los riñones. Sí, es posible. Cuando el azúcar baja demasiado pueden haber problemas y probablemente es la complicación más común que hay en diabetes. Hoy día tenemos algunos medicamentos que son mejores y que ayudan a evitar esa hipoglicemia. Y hay insulinas que podríamos usar que son más modernas, que podrían evitar esta hipoglicemia. ¿Qué me quiere decir? Que baja demasiado de mucho ese azúcar. Si ese azúcar baja demasiado, hay pacientes que se desmayan, hay pacientes que pierden el conocimiento. Y es interesante, porque lo hemos visto en situaciones en el hospital, que el paciente en la mañana no quiere despertar y cogemos y le damos una inyección de azúcar, de alta concentración de azúcar, inmediatamente la respuesta, como que reviven y recuperan el conocimiento. Esa hipoglicemia sí puede tener consecuencias que son obvias. Muchísimas gracias a ambos. Doctora, tenemos otro mito o realidad. La persona que recibe diálisis muere a causa de la diálisis. Eso es un mito y es importante saber que la persona que va a diálisis, la diálisis le está salvando la vida, porque sin la diálisis esa persona podría morir en unas semanas a unos meses. O sea que la diálisis es un tratamiento que salva vidas, pero lógicamente que si la persona progresó a diálisis es una persona que ya tiene complicaciones severas. Es probable que ya tiene enfermedad del corazón, es probable que ya tiene enfermedad de la circulación en las piernas, es una persona que es más susceptible a infecciones, etcétera. Pero gente en diálisis puede llevar vidas productivas y conocemos gente que ha tenido diálisis y recibió trasplantes que son personas famosas y que, como le digo, llevan vidas productivas. También quería decir, antes de que se me olvidara, de que mucha de la información que estamos discutiendo ahora la pueden encontrar las personas que nos están viendo en la página de web del Programa Nacional de Educación del Programa del Riñón del Instituto Nacional de Salud, y el website es nkdep.nih.gov,
y ahí pueden ver información en español. Está en inglés y en español, miran donde dice español y hay bastante información acerca de la enfermedad del riñón, enfermedad de la diabetes, también hay información nutricional que los pacientes pueden ver allá y que es muy útil. Sí, les quiero decir a las personas que nos están viendo tanto en Estudiabetes como Familias con Diabetes que la información está en los chats. Acabo de compartir el NKDP y el de la ADA también ya lo había compartido, lo comparto nuevamente. Pero quiero hacerle una pregunta en esto, ya que estamos hablando de los mitos. Escuchamos muchas veces que las personas dicen, la insulina provoca ceguera, no la utilices. Doctor, ¿qué nos puede hablar un poco de este mito? Definitivamente es un mito. Creo yo que el mejor tratamiento para la diabetes es insulina. No hay nada mejor que lo que el cuerpo normalmente ha producido. La computadora que nos dieron originalmente supo escoger cuánta insulina mandar para la cantidad de azúcar que está en ese cuerpo. La insulina me parece a mí que es lo mejor, pero no todo el mundo necesita insulina. No todo el mundo necesita inyectarse insulina. Mi opinión es que eventualmente quizás eso va a ser quizás el tratamiento para la diabetes en el futuro para todo el mundo, porque no hay nada que reemplace eso. Esto es un mito, y la insulina inclusive en el uso apropiado. Pero no es la insulina solamente, es la insulina junto con aquellas otras actividades que hablamos sobre la actividad física, la pérdida de peso, las porciones que comemos y nuestra selección de nuestras comidas. Excelente. Tengo otra pregunta. ¿Cuándo una persona tiene que comenzar en diálisis o hemodiálisis? ¿O cuál es ese porciento de pérdida de función renal cuando ya entonces la persona debe preocuparse o decir, oye, algo está pasando, tengo que visitar a mi médico? Sí. Pues la diálisis no hay un número exacto. En general se dice que los pacientes en una función menos de 15, ese GFR de que hablábamos antes, ya pueden tener síntomas que necesitan diálisis. Pero normalmente los pacientes que van en diálisis, ese número normalmente es entre 10 y 12. Y en realidad lo que hacemos es mirar los síntomas. Está la gente bajando de peso, está corto respiración, tiene el problema que hablamos del potasio, de la dieta ya no puede controlar el potasio y el potasio se sube mucho, o tienen demasiado líquido en el cuerpo y la persona no puede ni caminar, ni ir al baño, etcétera, porque está tan corto respiración. Hay problemas de acidosis, hay muchas indicaciones clínicas, es una indicación clínica, no es una indicación que tu número es tanto, entonces empiezas diálisis. Es cómo se ve el paciente y cuáles son los síntomas. Estamos en los minutos finales de nuestro video chat. Doctor Arce, ¿qué consejo usted le da a la comunidad que vive con diabetes acerca de su cuidado en general? ¿Qué no podemos olvidar? Si tendría que resumir lo que estamos diciendo, es que prevención es mejor que esperar hasta que algo suceda para entonces tratar. Las estadísticas que tenemos es de cada 12 americanos, de cada 12 personas que viven en Estados Unidos, uno es diabético. De cada 4 personas, uno de ellos tiene diabetes y no lo sabe todavía. Y de cada 3 americanos, uno está a riesgo de desarrollar enfermedad de diabetes. Y las estadísticas muestran que de aquí al año 2050 está a la vuelta de la esquina. Vamos a tener una crisis más grande en nuestra comunidad latina. Nuestra comunidad latina, de cada 2, uno tiene la posibilidad de desarrollar. Entonces, hay que buscar la manera de cambiar esos números y hacerlos más reversibles. Como digo, creo que lo que importa es ir a su médico, establecer una buena relación con su médico y que el médico entonces guíe la salud de él.
Doctora Rosas, una pregunta. Tenemos 2 riñones. ¿Qué pasa si uno de ellos no está trabajando? ¿Podemos vivir con un riñón? Sí, a veces, por ejemplo, tenemos un trauma, un accidente o, por ejemplo, un cáncer y toca quitar un riñón. La gente puede vivir con un solo riñón del otro lado. Pero la diabetes, cuando la diabetes afecta el riñón, afecta ambos riñones al tiempo. O sea que cuando la creatinina se te sube es porque ambos riñones están afectados. Muchísimas gracias. Esa era la pregunta que tenía nuestro miembro de Estudiabetes. Doctora, en resumen, ¿qué podemos decir, qué consejos se le puede dar a la comunidad que vive con diabetes acerca de la enfermedad renal? Creo que lo importante es saber que la enfermedad renal se puede prevenir con buen control del azúcar, con buen control de la presión. Si fumas, deja de fumar. Si no estás comiendo saludable, come saludable, comer bajito de sal, hacer ejercicio, lo normal que estamos haciendo para la diabetes. Si estás obeso, pierde peso, etcétera. Y también es importante que vas a tu médico de cabecera y pidas la prueba de la albuminuria y de la creatinina. Y es posible que tu médico ya lo está haciendo regularmente, pero tal vez la persona no sabe que se lo están haciendo, pero la persona debe saber, igual que debe saber su hemoglobina A1C, debe saber cuáles son sus números del riñón y de la orina, cuáles son sus números de la creatinina, cuál es su número de la albuminuria. Esas son cosas que son muy importantes para saber cómo está la salud de su riñón. Bueno, queremos agradecer inmensamente a nuestros recursos, al doctor Arce y la doctora Rosas, pero antes quisiera mencionarles que por favor recuerden visitar e inscribirse al programa Vivir con Diabetes Tipo 2 de la Asociación Americana de la Diabetes. Voy a estar compartiendo nuevamente la información en los chats para que puedan entrar. Es un programa completamente gratis donde te envían información acerca de cómo manejar la diabetes, consejos prácticos, y mes por mes te van llevando un tema específico, así que es muy importante. La información está en español. También el NKEDP tiene mucha información en español. Los invito a que lo visiten. Ellos están constantemente buscando información y es totalmente gratis. Hay información en español también, en castellano, para el que la quiera. Voy a estar compartiendo todos estos enlaces en los chats. Quiero agradecerles a los recursos, a las personas que han estado detrás de esto, que ellas están también por ahí, esos angelitos que lo hacen posible, porque lo que queremos es cuidar a nuestra comunidad hispana y prevenir. Quisiéramos que los números de complicaciones bajen y obviamente que la diabetes tipo 2 también baje en nuestra comunidad, pero vamos a educarnos. Así que los agradezco a todos por estar con nosotros. A las personas que entraron a familiascondiabetes.org, te perdieron un poco del principio, pueden ver el video completo, le dan play. Quedaron muchas preguntas en el tintero y esto es un tema que yo creo que pudiéramos traer nuevamente, así que lo vamos a estar compartiendo con nuestros organizadores para ver si traemos nuevamente estos 2 recursos. Muchísimas gracias a todos que tengan una excelente semana, todos a cuidarnos y por favor compartan esta información con sus vecinos, amigos y familiares para que los que no pudieron ver el video chat ahora lo puedan hacer. Recuerda que esto queda grabado y si quieres volver a verlo nuevamente puedes hacerlo. Puedes visitar estudiabetes.org, una comunidad para personas que viven con diabetes, y familiascondiabetes.org para mantenerte al día de todo lo que es la última información. A todos muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros recursos, doctor Arce. Muchas gracias. Muchas gracias, Mira. Doctora Rosa, ha sido un placer compartir este tiempo con la doctora Rosa. Mucho gusto, lo mismo. Bueno, gracias por sacar de su tiempo y a todos que tengan muy buenas tardes y bonita semana. Adiós.